Ok, estamos en vivo. Vamos a esperar unos segunditos que empiecen a conectarse. Me imagino que por estos días, dicho sea de paso, antes de hacerte las preguntas, si a mí la cantidad de mensajes que he estado recibiendo preguntándome esto mismo es tremendo, me imagino que un abogado de inmigración estos días está 24/7 en función de eso. Me han llamado 2 o 3 veces. Me imagino. ¿Otra vez? Me imagino. Por segundo. Ok, vamos a empezar. Willie Allen, conocido abogado de inmigración de Miami. Indudablemente uno de los hombres que más está al tanto todo el tiempo de lo que ocurre entre las dos orillas por razones elementales. Estamos viviendo tiempos en los que hay una incertidumbre tremenda. Yo creo que esa es la principal seña de lo que está pasando ahora mismo entre Cuba y Estados Unidos. Ya, pero hay que empezar explicando por qué ocurrió esto. Y esto ocurrió porque es la obligación del gobierno cubano proteger a los diplomáticos extranjeros en su país. Cuba fracasó en defender a los diplomáticos americanos. Cuando tú tienes 22 diplomáticos que se enferman, sea por una arma espacial o sea por un ataque químico, es la responsabilidad del país defenderlo. Cuba falló. Tú no puedes tener 22 diplomáticos enfermos, algunos con enfermedades que van a durar de toda la vida, y no tener algún tipo de reacción del gobierno que los envía. Lógicamente. En este momento, el gobierno americano no puede darse el lujo de enviar diplomáticos a un país que no solamente no los protege, pero a lo mejor participó directamente o indirectamente en un ataque. Así que tenemos que comenzar de quién es responsable por esta situación. Solamente hay una persona responsable por esta situación, el gobernante de Cuba. Ahora bien, Willy, independientemente de eso, que me imagino algunos están más claros que otros con respecto a eso, lo cierto es que termina afectándole enormemente. Desafortunadamente, las acciones de los gobiernos, a quien más afecta de una forma negativa, por supuesto, es a los más débiles o al pueblo. En este momento, si tú vas a calificar quién está afectado peor, es los cubanos. Y en Cuba, los cubanos están afectados en 3 categorías. Primero, para los que no lo sepan, los Estados Unidos trabajan un año fiscal. El año fiscal comienza el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre. Okay. Cada año fiscal, Cuba recibe 20.000 visas especiales de reunificación familiar. Eso significa que el lunes 2 de octubre comenzó el año fiscal nuevo americano. En ese día, las 20.000 visas para Cuba están disponibles y son entregadas durante el año entero. Y ya hay una cola en Cuba de personas que estaban aprobados y que estaban solamente esperando entrevistas en la embajada para poder obtener su visa y entrar bajo palabra a los Estados Unidos de los primeros 20.000. En este momento esas personas están parados, están en cero, porque cuando no hay un proceso consular no pueden tener la entrevista, no pueden entrar a los Estados Unidos. Ese es el primer grupo afectado. El segundo grupo afectado son las personas que venían con visas normales de familia. ¿Y cuáles son esas? Un ciudadano americano reclama a su hijo menor de edad, un ciudadano reclama a su prometido o su prometida, reclama a sus padres. Son visas inmediatas que no tienen que ir a través de la unificación familiar. Esas personas también están paradas. Mira, yo he tenido personas que tenían citas ya programadas para el 22 de octubre y para el 30 de octubre. Están suspendidas, ya con visas aprobadas de hijos americanos reclamando a los padres. Están paradas, no van a procesarse. No van a procesarse hasta que no regrese a Cuba un cónsul americano. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas personas no pueden acudir a un tercer país para obtener una visa, porque primero las entrevistas en la embajada americana en Cuba son programadas por el Centro de Visa Nacional en los Estados Unidos, y los paquetes de la familia son enviados a la embajada cubana después que la cita es programada. Willy, una pregunta. Lo que acaba de ocurrir ahora mismo, el hecho de que se hayan cancelado estas entrevistas, significa que cuando se descongele el proceso, digamos, dentro de 6 meses o dentro de 6 años, sea cuando sea, hay que volver a programar, esperemos que sean meses, correcto, pero bueno, la persona tiene que volver, vamos a suponer, por ejemplo, yo tengo una entrevista, yo vivo en Cuba y tengo una entrevista para abril, digamos, del año que viene. Acaba de ocurrir ahora mismo que se cancelan todas esas entrevistas. Si antes de abril este proceso se reanuda nuevamente, ¿yo tengo que volver a programar mi entrevista o se mantendría? Bueno, en realidad las entrevistas de reunificación familiar y las entrevistas de peticiones familiares que las programa el Centro Nacional de Visa. Y lo que va a ocurrir una vez que se descongele el proceso, el Centro Nacional de Visa empezará una vez más a programar citas.
Así que eso es lo que va a pasar con las dos primeras categorías. La tercera categoría de personas afectadas son las personas que están buscando visa de turista de 5 años. Esas personas ahora no tienen a dónde hacer la cita. Es posible que en algunos casos en particular esas personas puedan solicitar una visa de turismo en un tercer país, pero va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque empezamos con la premisa que en Cuba niegan el 80% de las visas de turistas, el 80%. Wow. 8 de cada 10 son negadas. Entonces, si tú vas a buscar una visa para ir a Colombia, presentarte en la embajada americana en Colombia, solicitar una visa de turismo, chances son que te la pueden negar. ¿De qué ocurre? Las visas de turismo no te la dan de un día para otro. Usualmente tu programas una cita, envías la aplicación, te entrevistan, entregas tu pasaporte y a los 4, 5, 6, 10 días te citan para que recibas tu pasaporte en la embajada. Entonces, tú tienes que considerar que te vas a quedar en un tercer país de 4 a 10 días esperando una segunda cita con la esperanza a lo mejor que te la otorguen. Chances son muy remotos y no les recomendaría a las personas que lo hagan. Ahora, ¿quién no va a tener problemas? Exacto, ¿quiénes no van a tener problemas? Por ejemplo, artistas, músicos que ya tienen giras programadas en noviembre o diciembre o enero, que no tenían la visa todavía. Esas personas, chances son que su contrato de trabajo puedan programar la cita en un tercer país y obtenerla. ¿Y por qué también pueden hacerlo? Pero esto es un 0,1% de la población cubana. Entiendo, pero te estoy diciendo quién puede tenerla. Y eso es posible por dos razones. Número uno, porque las visas de turista usualmente cuando tú pagas el proceso rápido se pueden otorgar de 10 a 15 días. Y tú puedes decir dónde estás y puedes obtener esa visa en ese lugar. Yo he obtenido visas para músicos que estaban españoles en México. He conseguido visas para algunos cubanos en España, pero estaban trabajando en ese país y tenían un estatus. Y son visas muy limitadas para eventos muy limitados. Ahora, ¿quién no tiene problema? Que también es muy importante. Todo aquel cubano que tiene la visa de 5 años y está todavía activo en su pasaporte, pueden seguir viajando a los Estados Unidos sin ningún problema. Ok, eso es muy importante. Muchas personas se estaban preguntando, estoy en Cuba, tengo mi visa vigente, pero con esto ahora mismo no sé qué va a ocurrir. Pueden viajar sin problema ninguno. Cubanos que tienen nacionalidad europea, española, italiana, alemana, y tienen el ESTA, que usualmente se logra a través del internet, pueden seguir viajando. Y si tienen el ESTA activo, por supuesto pueden seguir viajando. Y pueden tratar de renovar el ESTA a través del internet. No deben de tener ningún problema. Willy, las personas que están del lado de acá, cubano que vive en Miami, en New Jersey, en Kentucky, sea donde sea. Hay cubanos en Kentucky. Sí, claro, muchísimos. Quiere viajar a Cuba y tiene, digamos, que hacer la renovación del pasaporte, o ya se le está venciendo y tiene que renovar completamente el pasaporte, sacar uno nuevo. Esas personas, ahora mismo se ha informado, la embajada cubana dijo que las funciones consulares continuaban, lo dijo precisamente en una nota hace un rato, pero de antemano aclaró que iban a tener retrasos, que pedían disculpas por esos retrasos. Hay muchos que se están preguntando, número uno, si es recomendable mandar en estas circunstancias el pasaporte para Washington sabiendo que puede arrumbarse en un gavetero durante meses y meses, o mandarlo a un tercer país, mandarlo a México, mandarlo a Panamá. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mira, mi entendimiento es que Cuba tramita los pasaportes de los ciudadanos del país donde estén localizados. Ok. Entonces, si tú no vives en México, no tienes residencia mexicana y tú mandas el pasaporte a México, creo que vas a perder el tiempo. Uno tiene que seguir las reglas que ha establecido Cuba. Y eso quiere decir que lo tiene que mandar a la embajada cubana en Washington. Es posible que la embajada cubana en Washington, para tramitarlo, los mande a la embajada cubana en Venezuela, donde tienen un personal completo y no tienen muchas actividades. A lo mejor lo pueden procesar más rápido ahí. O en México. Pero tú tienes que lidiar con la embajada cubana con sus reglas. Vamos a recordar que hace unos años atrás, el banco que Cuba usaba para sus trámites de los pagos, canceló su contrato con Cuba. Igual, si tú bien recuerdas, los trámites fueron a través de la embajada cubana, tuvieron que mandarlo a Santo Domingo, a otros lugares, pero el cubano en los Estados Unidos tenía que ir a través de la embajada cubana. Correcto. Y eso es lo que la embajada cubana ha dicho. Si tú tratas de darle la vuelta a la embajada cubana, chances son que vas a perder el tiempo y el dinero. ¿Cuál es el análisis que tú estás haciendo como abogado de inmigración con décadas ejerciendo en Miami, que has visto todos los... Viejo. En otras palabras, viejo en la profesión. Que mi asesor político, Camilo, te explique que me has dicho viejo. Viejo en el ejercicio de la profesión. Has visto todos los momentos migratorios que han habido entre las dos orillas. Hay muchas personas que están alarmadísimas ahora mismo diciendo
La magnitud de esto no sabemos, porque normalmente no es lo que ha ocurrido. No ha ocurrido que se ha parado completamente la emisión de visas. Como un hombre que está todo el tiempo en función de la inmigración, ¿cuál es el análisis que tú haces? ¿Cuán grave es el hecho de que se haya detenido el visado desde Cuba? Bueno, es bastante grave. Aparte de un grupo terrorista que puso bombas en embajadas americanas en 2 países africanos y en el Líbano, este es el peor ataque a diplomáticos americanos en un tercer país. Y esto fue un ataque por terroristas. Porque vamos a estar claros, el ataque en África fueron terroristas islámicos. El ataque en la embajada fue también otro grupo palestino terrorista. Este es un ataque por el mismo gobierno o elementos del mismo gobierno que tiene que proteger a los diplomáticos, atacando diplomáticos adentro de Cuba. Es algo que nunca se ha visto. Si tú lo miras a ese punto, es algo dramático. Para mí es inconcebible que Cuba ha permitido que diplomáticos americanos sean envenenados o atacados de esta forma. Así que sí es algo difícil para ver. Es lógico que los Estados Unidos protejan a sus diplomáticos. Yo creo que Cuba es la que tiene que tomar los primeros 10 pasos para demostrar que diplomáticos americanos tienen seguridad adentro de Cuba. Y no con los chistes de la hija del gobernante, hablando que son armas del espacio, pero con actos reales que pueden primero aceptar cierta responsabilidad o encontrar a los responsables de este ataque y castigarlos y buscar alguna forma, de una vez más, a garantizar la seguridad de los diplomáticos americanos en Cuba. Yo creo que eso va a pasar. ¿Cuál es el consejo que tú le das a las personas que están del lado de acá ahora mismo, literalmente desesperadas? Gente que tenía a su mamá, a su hermano, a su hijo, a su novia, ya con una entrevista programada y que ahora de repente no saben qué hacer. Yo creo que es la pregunta que me han estado haciendo a mí incluso como periodista. ¿Cuál es la respuesta que tú le darías? La única respuesta es que tienen que tener paciencia y esperar a que se solucione el problema. Pero como tú bien dices, en este momento en Siria hay reclamaciones familiares donde por orden del Departamento de Estado pueden ir al Líbano a buscar sus visas. En Irán pueden reclamar familiares que pueden ir a un tercer país a reclamar sus visas. ¿Qué ocurre? O tienen la forma de obtener visas en sus países. Hay que ver cómo el Departamento de Estado en el futuro cercano puede procesar y seguir los trámites de las visas de una forma, aunque sea más lenta, pero que se mueva para adelante. Alguien está preguntando acá, y es una pregunta interesante, los repatriados, aquellos que hicieron el proceso de repatriarse a Cuba, ¿esas personas tendrían problemas distintos a los que ya normalmente hay con estas nuevas regulaciones? Bueno, si el repatriado renunció a su ciudadanía americana o entregó su residencia americana, ya no puede regresar a los Estados Unidos. Tuviera que buscar otro modo de visa para entrar a los Estados Unidos y se quedaron en Cuba, por ahora. Pero si el repatriado nunca renunció a su ciudadanía americana, tiene su pasaporte vigente, o el repatriado es uno de estos que se pasa 4 meses en Cuba, 3 meses aquí, 4 meses en Cuba, y es residente americano, puede seguir viajando. Mientras el repatriado, en comillas, tenga su pasaporte norteamericano o tenga su tarjeta de residente norteamericana vigente, puede entrar y salir todo lo que quiera. Willy, pero finalmente, los que están del lado de acá, los que viven en Estados Unidos, pueden seguir renovando sus pasaportes, lo que con mayor lentitud, me imagino. Mira, en los 2 países, el cubano que está esperando lidiar con el gobierno americano en Cuba y el cubano americano que está aquí esperando lidiar con el gobierno cubano aquí, tienen que seguir las reglas implementadas por cada gobierno. Si Cuba todavía requiere que tú mandes el pasaporte a la embajada cubana en Washington, es lo que tienes que hacer. Si el Departamento de Estado en este momento no ha creado un mecanismo para lidiar con este problema, tú tienes que esperar que el Departamento de Estado lo comience. Irte con tu aprobación, con tu paquete de aprobación de un reclamo familiar a México, espera tu tiempo y tu dinero. Finalmente, te damos las gracias, Willy Allen. Ha sido una entrevista exclusiva en Facebook Live. Gracias a ti. Para Cibercuba, y bueno, esperemos que muchas personas que están con tremendas dudas puedan encontrar algún tipo de explicación o por lo menos de esclarecer qué es lo que está pasando ahora mismo, aunque estoy seguro de que ni los abogados de inmigración tienen toda la verdad en estos momentos. Hay mucha confusión. Yo no manejo la información de lo que va a pasar. Yo no tengo una respuesta para la llamada que yo tengo. La única respuesta que puedo decirles es que tengan un poco de paciencia hasta que el Departamento de Estado dé direcciones precisas de cómo se va a proceder. Muchísimas gracias, Willy. Un placer. Gracias.